Capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Como sabemos, la interpretación de este libro es un poco complicada y bueno, voy a intentar, antes de entrar en el capítulo 7, voy a hacer algunas consideraciones sobre la interpretación del Apocalipsis, a tener en cuenta, ¿verdad? El libro del profeta Daniel le dijo el Señor que lo sellara hasta el tiempo del fin, o sea, hasta este tiempo. Pero en el Apocalipsis no está sellado, por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo y con el conocimiento de, sobre todo de Daniel, de Ezequiel y de algunos profetas menores, podemos intentar, ¿verdad?, ver la verdadera interpretación. El apóstol Pedro dijo que la interpretación de la profecía no es algo privado en el aspecto de que no podemos coger un versículo e intentar interpretarlo como a nosotros nos parezca, sino que tenemos que tener en cuenta toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y las normas que la palabra de Dios tiene de interpretación. Eso es fundamental para intentar interpretar este libro. Las consideraciones que quiero hacer es que es necesario tener un conocimiento del Antiguo, y después hay varias escuelas de interpretación. Las más abundantes o las más conocidas son la interpretación literal, que interpreta pues de forma tal como se lee, añadida de la interpretación simbólica. El libro del Apocalipsis tiene mucha simbología y hay que conocerla. Por ejemplo, los cuernos, cuando aparece esa bestia con los cuernos, habla de reino y habla de poder. Cuando dice que tiene 7 ojos para ver, está hablando de ese espíritu que conoce perfectamente la realidad material y la realidad espiritual. El león es símbolo de fuerza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso es importante porque van apareciendo, vamos a ir viendo que aparecen dragones, que aparecen cuernos, todo eso hay que saber la interpretación. Bueno, la escuela, por ejemplo, histórica, que cree que el Apocalipsis se va a desarrollar desde Pentecostés hasta que el Señor venga, que ocupa todos 1000 años. La escuela espiritual, la alegórica, o sea, hay varias. Entonces, quiero decir que lo primero que quiero decir es que hay algo importantísimo para la interpretación de las profecías. Son la profecía de doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Doble cumplimiento. Pues bueno, la profecía de doble cumplimiento es cuando en un mismo capítulo, ¿verdad?, el Señor habla de eventos que ocurren separados por el tiempo. O sea, que un ejemplo. Muchas personas no entienden bien el capítulo 24 de Mateo, porque ahí el Señor habla de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo que se realizó en el año 70 por el Imperio Romano, y habla también de que, dice, pasado después, estos días de tribulación, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y vendrá, ¿verdad?, con los ángeles y con la iglesia a introducir el milenio. Eso está separado por el tiempo, casi 2000 años o 2000 años. ¿Por qué el Señor quiere en un mismo capítulo meter esos eventos distintos en el tiempo? Porque si es para nosotros, si nosotros hemos comprobado que efectivamente cuando el Señor da esa profecía, en el año 70 se realiza y Jerusalén es destruida, nos dice el Señor, como eso se ha cumplido, tened por cierto que se va a cumplir también los otros eventos. O sea que si sabemos históricamente que se cumplió por el Imperio Romano esa destrucción, podemos estar seguros al 100% de que también un día va a venir el Señor en las nubes aquí a la tierra. Este es el propósito de la doble interpretación, de la doble, confirmación. Entonces es muy importante eso para poder entender el libro del Apocalipsis. Otra consideración es que el libro del Apocalipsis
no es de forma cronológica en el tiempo, o sea, que los eventos del capítulo 7 no siguen a los eventos del capítulo 6, sino que son visiones que tiene Juan de distintos eventos, pero no quiere decir que... ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 6, por ejemplo, se nos dice lo siguiente. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como telas de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto no puede haber ocurrido y después viene el resto del Apocalipsis, porque este sello es abierto al final, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, no vamos a entender este libro. Porque después viene el capítulo 7, y en este capítulo, el último verso del capítulo 6 dice, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El libro de Apocalipsis habla de la ira de Dios y la justicia de Dios derramada sobre la tierra por dos cosas fundamentales. Porque los habitantes han rechazado el Evangelio y porque la maldad ha subido hasta los cielos, ¿verdad? Y entonces es un libro de justicia y de juicio. Porque aquí lo vemos claramente. Cuando vamos a ver, vemos los 3 primeros versos, que habla de esos 4 ángeles que que detenían los 4 vientos para que no soplase viento alguno, para no hacer daño ni al mar, ni al árbol, ni a los árboles, ni a ningún mar. O sea que va a ser fundamentalmente un libro de juicio y de justicia que va a caer sobre la tierra. Entonces, en cuanto a... Hay otro tema en el libro del Apocalipsis, muy discutido por los teólogos y por los que estudian mucho la palabra, de que y ahí la escuela, yo creo que la iglesia va a ser recogida antes del periodo de la tribulación. Hay quien cree... Vale, gracias. Hay quien cree... Sí, se oye mejor. Hay quien cree que la iglesia va a ser recogida en la mitad de la tribulación y otros que creen que va a ser recogida al final de la tribulación. ¿Por qué yo veo en la palabra de que la iglesia va a ser recogida antes? Porque esto es un periodo de juicio y que va a caer sobre la tierra. Pero hermano, la iglesia ya ha sido juzgada a la cruz de Cristo. Si la iglesia estuviera aquí en ese periodo, quiere decir que ese juicio iba a caer también sobre la iglesia. Y la iglesia, en justicia, cuando alguien es absuelto, ya no puede ser juzgado otra vez. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Es un argumento que, por supuesto, tenemos mucho, pero evidentemente tampoco podemos decir que lo que interpretemos del libro de Apocalipsis, pues podemos decir que es al 100%, sino que tratamos con la ayuda del Espíritu, tratamos de comprenderlo. Bueno, aquí tenemos 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, y que están deteniendo que caigan ya esa ira, porque dice que el gran día de su ira ha llegado. Y aparece de momento otro ángel, que seguramente es un ángel con más autoridad. La palabra de Dios nos dice que en la creación angélica hay también distintos niveles de autoridad. Están los arcángeles, los querubines, los serafines que están siempre en la presencia del trono de Dios y después los ángeles más comunes. Y le clama a gran voz diciendo que se detengan, que no hagan daño hasta que selle. Él lleva un sello que dice que es el sello de Dios vivo para sellar al remanente de Israel. Y este sello dice que este ángel sale
por donde sale el sol. El sol, cuando sale, ¿qué simboliza? Nos trae vida, ¿verdad? Y nos trae luz. Por lo tanto, ese sello que lleva ese ángel es para sellar a estos 144.000 sellados del pueblo de Israel, porque son ellos los que van a encargarse de predicar el Evangelio durante ese periodo. Y vemos que no aparece ya, la iglesia no aparece ya de aquí hacia adelante, no vemos a la iglesia, si la vemos en todo caso la vemos ya en el cielo. Bueno, pues ese sello es para sellarlo, para protegerlo del anticristo, para que ellos puedan realizar su labor. La palabra de Dios, pues aparece en toda la palabra muchos momentos en que Dios pues sella o protege a sus escogidos. Protegió a Noé, ¿verdad?, con el arca. Habló cuando los ángeles fueron a destruir Sodoma y Gomorra. A Rahab la protegió cuando ella sacó ese trapo grana en la ventana para que cuando conquistaron Jericó, pues evidentemente ella fuera preservada y su familia, etcétera, etcétera. Nosotros hemos recibido el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? También para protección. Y estos 144.000 sellados hay quien interpreta que está representando a todo el pueblo de Israel convertido, o la mayoría, y otro que le dan una interpretación ya espiritual. Vamos a seguir adelante. Otro argumento que exponen es que la ira de Dios, evidentemente, pues va a ir derramándose, como iremos viendo en el libro de Apocalipsis, de forma progresiva, porque después de los sellos habla de las trompetas, después habla de las copas, ¿verdad? Y entonces estos 144.000 sellados del pueblo de Israel, pues aparecen también no solamente aquí, sino que aparecen también en el capítulo 14, ¿verdad? Y dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, que son primicias para Dios, etcétera, etcétera. Y ahora aquí aparecen dos grupos de personas. Aparecen por un lado los que están en la tierra, estos 144.000 sellados, y aparece después otro grupo en el cielo. Otro grupo en el cielo que están con ropas blancas, como veremos más adelante. Entonces aparecen estos dos grupos de personas. En Ezequiel, en cuanto al sello, aparece que lo siguiente, importante. Antes de que Nabucodonosor destruyese Jerusalén, dice, hay un escribano que tiene que sellar a el remanente fiel para preservarlo de la destrucción. Entonces, en toda la palabra de Dios aparece esta protección. Cuando Egipto, ¿verdad?, la noche antes de salir el pueblo de la esclavitud, la sangre en el dintel, ¿verdad?, de las puertas para protección. Así que también nosotros, como iglesia, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y mirad lo que dice Primera de Tesalonicenses en cuanto a la protección. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 17 dice, porque el gran día de la ira ha llegado. Luego, si la iglesia estuviera aquí, se contradice, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que no hemos sido puestos para ira. Efesios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día, ¿de qué?
de la redención. Y hay muchísimos versos. A Filadelfia se le dice que porque has sido fiel, aunque eres débil, he abierto esa puerta y te libraré, dice, del día de la ira que viene sobre la tierra. Es una promesa a la iglesia de Filadelfia. Muchísimos versos más que podríamos ver en ese aspecto. Así que vemos después los versos que intentaré pues estar en el tiempo. Ahora aparece ese otro grupo en el cielo y dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Qué cosa más impresionante tiene que ser, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo en la presencia de Dios. Y después, si los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Estos ancianos, hay muchos comentaristas que opinan que están representando a la Iglesia y al Israel del Antiguo Testamento salvo. ¿Por qué a la Iglesia? Porque se dice que estos ancianos tenían corona, que la ponían delante de Dios, en su trono. ¿Y a quién se le promete la palabra recibir corona? Corona de justicia, corona de gloria, no es a la Iglesia. Entonces ahí el argumento que dicen que están representando a la Iglesia. Después los 4 seres vivientes es lo más difícil de interpretar. Hay quien opina que son seres creados, inteligentes por Dios y que están en la presencia constante de Dios, pero evidentemente hay muy poca información sobre estos 4 seres vivientes. Y después está la multitud. Dice, una multitud enorme, vestida con ropas blancas, delante del Cordero. Y el apóstol, un anciano le dice al apóstol Juan: ¿quiénes son estos que están aquí, esta multitud tan grande? Dice el apóstol Juan: yo no lo sé, tú me lo puedes decir. ¿Y qué le dice? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Sabemos que la Iglesia ha sufrido tribulación y persecución desde Pentecostés hasta nuestro día. Hoy día sabemos que hay muchos países en donde los cristianos están siendo perseguidos. Pero cuando la palabra de Dios dice en Apocalipsis gran tribulación, se está refiriendo a ese periodo de 7 años. No a toda la tribulación que la Iglesia ha tenido. Ese es otro argumento con fuerza. Y otro argumento con fuerza es que Juan dice: no sé quiénes son. La palabra de Dios nos dice que en el cielo nos vamos a reconocer. ¿No sabéis la parábola de Lázaro y del rico? Cuando dice el rico, ve allí en el seno de Abraham a Lázaro, al mendigo. Le dice: Señor, que moje su dedo en agua y me lo ponga en la, porque me muero de sed. Lo está reconociendo. ¿Y no os parece raro que Juan vea a este grupo y si fuera la Iglesia dijera que no sabe quién era? ¿No es raro eso? Porque este grupo es los millones que se van a convertir por la predicación de los 144.000 sellados. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? No quiere decir que sea exacto, pero es lo que yo veo. Es muy raro que Juan no reconociera a la Iglesia, si fuera la Iglesia. Este es un grupo distinto, un grupo que sale de esa persecución terrible. Y ya para terminar, dice: pero estos, refiriéndose a ese grupo, que han emblanquecido su sangre, lavado su ropa en la sangre del Cordero, quiere decir que en ese periodo lo que va a hacer a la salvación va a ser también la predicación del Evangelio y creer en la sangre de Cristo, en ese periodo también. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué enjugará todas lágrimas? Porque evidentemente han salido de un periodo terrible.
de sufrimiento. Así que bueno, hermano, creo que yo he intentado, pues yo llevo muchos años estudiando, siempre me ha apasionado el libro del Apocalipsis y he considerado, pues bueno, evidentemente, como ya también Efraín ha dicho, no podemos decir esta interpretación es correcta 100%, pero yo he intentado con la ayuda del Espíritu y con mi conocimiento que tengo, pues intentar traer una interpretación que se acerque más a la verdad. Así que gloria al Señor por ello.